hoy vamos a seguirnos nuestros estudios, pero es muy importante que tú tengas tu Biblia. Los pastores, por más bonito que hablemos, no podemos hacer lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa. Entonces a veces yo me preocupo porque soy charlatán. Hablo mucho, eso es lo que quiero decir. Y yo quisiera no hablar tanto y leer más la Biblia. Y me preocupa de que en un mensaje puedo usar un solo pasaje, de hecho hoy vamos a hacerlo, pero es importante que tú entiendas que la Biblia es la que te habla. Por la palabra de Dios entendemos las cosas, entendemos por qué el mundo fue creado. Por la palabra de Dios venimos a entender que somos pecadores, que estamos perdidos. Y es la simiente, dice, la semilla de la palabra de Dios por la cual nosotros venimos a conocerle a Él. ¿Ok? Bueno, ¿tenés Biblia entonces? Esa es la pregunta. A ver, levanta. Si hay algún filisteo, señalarle. No lo echen por ahí la semana que viene. Está bien si levantaste el teléfono también. A mí me gusta usar los dispositivos. Y ahí tenés YouVersion. Si tú estás mirando ¿cómo se llama esto? El QR. Puedes sacar ese QR que te va a ayudar a encontrar el lugar en YouVersion donde Encuentro Cumbayá tiene las notas de este mensaje. Es algo muy lindo y gracias al equipo creativo que trabaja para que tengamos estas herramientas. Entonces podés escribir allí tu propia conclusión o lo que Dios va a ir diciéndote durante este mensaje. ¿Ok? Bueno, estamos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y vamos a ver, o estamos viendo en capítulo 2 y 3, esta realidad de las 7 iglesias, ¿no? Están compuestas por cartas dirigidas a ellas. Son 7 en la provincia romana de Asia y el contenido tiene mucho que ver con lo que dice Apocalipsis 1:19. Si podés buscar allí donde está. Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 1, verso 19. Y vamos a ver allí de alguna manera la proyección de este tiempo que estamos usando en Apocalipsis. Ahí dice la palabra de Dios, voy a leer. Escribe las cosas que has visto. ¿A quién le dice eso? Le dice al apóstol Juan. Juan es el escritor de este libro o esta carta de Apocalipsis. Y dice, escribe las cosas que has visto y las que son. Y las que han de ser. ¿Está claro? Ahí tenés una progresión muy importante. Las cosas que Dios le mostró a Juan, que él las va a relatar en el libro de Apocalipsis, y las que son, pero también las que han de ser después de estas. ¿Ok? Así que este es como el esquema general de este libro de Apocalipsis. Ahora, hay muchas personas que tienen mucha prisa, ¿no? Como que quieren llegar a la sección de Apocalipsis donde se muestran las cosas que han de ser. Y quizás vos sos de eso, ¿no? Decir, bueno, yo quiero saber qué va a pasar, cuándo va a venir el Señor, si ahora ya está presente el anticristo, cuándo vendrá el tiempo del 666, tantas películas que deforman a veces y que crean expectativas o cosas que no son reales. Así que tenemos que ir a la Biblia para entender todas estas cosas. Sin embargo, no tenemos que tener prisa por ir a aquellas cosas que han de ser, porque justamente las que son las que deben preocuparnos ahora. Así que estas cartas, las 7 cartas del Apocalipsis desde el capítulo 1 al 3, son imprescindibles para poder ver al Señor trabajando y corrigiendo a la iglesia. Dios está, como decía la canción recién, aunque no pueda ver, está obrando. ¿Cómo obra Dios? A veces con un machete, a veces con un cincel, está bien. A veces viene a través de dificultades y pruebas. A veces Dios obra en nosotros a través de los momentos buenos de la vida donde comenzás a reflexionar el por qué y a dónde querés ir. Así que Dios está trabajando, pero en este caso a las 7 iglesias Dios trata de animarles, de enseñarles para que vivan de un modo que
que la iglesia sea influyente en el mundo. Ahora, preguntémonos, ¿está la iglesia de Encuentro Cumbayá siendo influenciando o siendo una influencia en un mundo? Ojo, porque esta pregunta es fundamental. Porque la pregunta no es la iglesia Encuentro Cumbayá, ¿sabes? ¿Quién es el que tiene que ser influyente? Somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Así que estas cartas nos van a ayudar a ver la intención de Dios, el trabajo de Dios en prepararnos para las cosas que van a acontecer en este mundo. ¿Está claro? Sí, yo quiero saber lo que va a ser, las cosas que van a ser pronto, ¿no? Pero Dios dice, no, mejor entérate de lo que debe ser ahora, las cosas que ya son. Porque estas cosas que ya son las cuales en que debemos estar ocupados. Es lo que la iglesia debe tener en mente, lo que Dios quiere hoy de mí. Así que el futuro está bien, pero yo debo prepararme para el futuro. Entendemos que cada una de estas cartas, las 7, son escritas a iglesias reales que existían en ese momento. Pero, ¿por qué el Señor escogió solo 7, siendo que había muchas más? Había muchas otras iglesias. Ya el Evangelio se había expandido y fue puesta allí la palabra de Dios y luego las iglesias comenzaron a crecer, se instituyeron pastores y los apóstoles, al tiempo que ellos vivían, visitaban y confirmaban a las iglesias. Pero, ¿por qué estas 7 iglesias? Y esto es una pregunta muy importante entender llegado a este momento, porque esas iglesias seguramente fueron escogidas porque representan de alguna manera a todas las iglesias en todos los tiempos. ¿Está claro? Esta es una manera de ver o interpretar. Sí fue escrita la iglesia de Esmirna, la que hoy vamos a ver, o la que vimos la semana pasada. La carta sí fue escrita a Éfeso. Pero también estas iglesias representan las iglesias que hubo y que va a haber a través de los tiempos. Esto forman una colección que se hace interesante, porque si yo quiero ver esas diferencias, las circunstancias que son distintas en cada una de las iglesias, en qué eran buenas y en qué eran malas, ¿no? Yo pienso, bueno, ¿en qué somos buenos nosotros acá en Cumbayá? ¿Qué es lo bueno de esta iglesia? Es una iglesia grande, a algunos les gusta venir porque hay mucha gente. ¿Qué darán allá? Acá no damos nada. Más bien te sacamos, diría uno, como mis parientes, ¿no? Que tienen una visión chueca de la iglesia. Dice, no, allá no, tampoco te sacan. Queremos darte la palabra de Dios y esa es la realidad. Pero estas iglesias, vamos a verlas en detenimiento para ver ¿qué nos enseña cada una de ellas? ¿Cómo nosotros podemos interpretar lo que Dios le dice a cada una de ellas? Porque probablemente nosotros tengamos algo de alguna de ellas. O quizás en plural, ¿no? Podamos ver en 1, 2 o 3 iglesias que hay cosas que sí tendríamos que tomar en cuenta de lo que Dios está diciendo. Así que vamos a ver en primer lugar un contraste para entender estas 7 que no son iguales. La primera, la de Éfeso. ¿Se acuerdan cuál era el tema de la iglesia y qué Dios le dijo a esta iglesia de Éfeso? Cuida o te has olvidado de Dios. Esta iglesia por ahí era muy ocupada. Estaba muy ocupada, todos los siervos estaban ocupados en hacer la obra, pero se olvidaron al Dios de la obra. Cuidado con eso, porque esta iglesia sí es ocupada. Pero tenemos que entender de que debemos darle lugar al Dios de la obra, como vos tenés que darle lugar al Dios de la obra para saber qué Dios quiere de ti. Dios te dio dones, te dio cosas para que tú hagas para Dios. Tenés que tener una relación cercana con Dios para poder interpretar qué Dios quiere y qué tenés que hacer. Así que Éfeso, Esmirna es la iglesia que va sufriente, ¿no? Y ha sufrido persecución. De alguna manera temen ese quizás llamado al sufrimiento y al dolor, como yo también.
Y no les voy a ocultar que quizás pensando en ¿por qué me tocó esta iglesia? La iglesia del sufrimiento, porque yo quisiera animarlos, no decirle que van a sufrir. ¿Está claro? Porque parecería que el sufrimiento no fuera algo atractivo. Pero ahora vamos a ver qué importante. ¿Y qué produce el sufrimiento? Que no se produce de otra manera. Tiatira o Pérgamo habían sido tolerantes y se desviaron de la doctrina. No toleraron que venga cualquiera a enseñar y no fueron estrictos en cuanto a la interpretación de la Biblia. Nosotros creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos en una salvación en Cristo. Creemos que el hombre es pecador y que no se puede salvar. Bueno, todas esas doctrinas deben ser defendidas. Pero podemos correr el riesgo, como esta iglesia, así que vamos a recibir la semana que viene esta advertencia. Tiatira fue la iglesia que se amoldó al mundo. ¿Se acuerdan Romanos 12:1? Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis en vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tomen la forma del mundo, dice en el versículo 2 de Romanos 12. No se acomoden al mundo. El mundo no te puede decir cómo hacer las cosas. Si vos querés embarcarte en lo que dice el mundo, allá vos. Pero el Señor tiene otra manera, tiene otro camino. Y por eso es tan importante renovarnos en el entendimiento a través de la palabra para no caer en lo que cayó esta iglesia, que terminó en la inmoralidad, que terminó en una vida laxa, o sea, licenciada en cuanto a los sentidos se refiere, donde vos decís, bueno, la vida hay que vivirla. ¿Se acuerdan lo que dicen los epicúreos? Los epicúreos son un grupo que estaba allí en Atenas y que ellos procuraban disfrutar de la vida. El todo del todo es disfrutar la vida. Dame lo que mis sentidos me piden. Bueno, uno puede hacerle caso porque parecería que sí, yo también tengo atracción por cosas y las atracciones pueden ser buenas por momentos, pero también pueden dominar y esclavizar. Y justamente de eso se trata. En Cristo tenemos una nueva manera de vivir. Y esa manera de vivir es guiado por el Espíritu de Dios, dejando que el Señor produzca la felicidad y no que vos la buscás por tus medios. Porque es muy probable que encuentres que en el mundo no vas a ver la felicidad en la dimensión correcta. La felicidad que el mundo te propone a veces es muy efímera. Es como que empieza y termina el momento y luego quieres más y quieres más. Es como una adicción hacia algo que nunca va a satisfacer la verdad de un corazón. Dios sabe lo que necesitas. Pero a veces vas a tener la lucha. La iglesia de Tiatira se amoldó y luego terminaron en inmoralidad. La iglesia de Sardis dice que estaban muertos. Están muertos, le dice. Ahora, vos decís, ¿cómo puede ser que una persona estando viva esté muerta? Bueno, hoy vamos a ver en el último punto de mi mensaje que hay una segunda muerte. Y la segunda muerte es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual comienza cuando nacemos. El hombre nace así. No tenemos una relación con Dios. Por ahí vemos algo de Dios, entendemos algo de Dios por la creación, pero mi relación con Dios, nada. El hombre no está en relación con Dios. Y justamente eso me lleva a estar muerto espiritual. Y esto es lo que le dice. Ustedes creen que están vivos, pero están muertos. Entonces tendremos que revisar. Vamos a poner un marcapasos en mi corazón. O vamos a hacer un electro antes de que entre para que la iglesia de Cumbayá vea que sí estamos en la sintonía con Dios. Que veamos que nuestro corazón sí está funcionando como debe funcionar. Luego la iglesia de Filadelfia dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, ¿no? Y esta iglesia también es de ejemplo, es un gran ejemplo. Y la Odisea son autocomplacientes, ¿no? Dame lo que quiero y lo que no quiero no lo voy a recibir, ¿no? Quizás hoy estás diciendo sufrimiento, no quiero. Sufrimiento no me des, pero quizás eso te lleve
a ser autocomplaciente contigo mismo y esto no te lleve realmente a la felicidad que Dios tiene para nosotros. Así que las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven como advertencia, esa es la idea, a nosotros que alcanzamos el fin del siglo. La Biblia habla del fin del siglo como el tiempo más cercano a la venida del Señor. ¿Quieren saber cuánto falta para que venga el Señor? Vengan mañana, que les digo. Y mañana les voy a decir, vengan mañana, porque en realidad nadie sabe. El Señor se los dijo, de la hora, ¿no? Nadie sabe, ni los ángeles. Pero sí la Biblia nos lleva o nos invita a estar preparados. Así que estudiando estas 7 iglesias, vamos a tener una buena preparación para enfrentar el último tiempo. Miren lo que dice 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Dónde comienza el juicio? En nosotros. Porque Dios va de alguna manera a buscar que nosotros entendamos que Dios no hace excepción. Yo ya soy salvo. Algunos dicen así, yo ya soy salvo. Entonces no tengo nada de qué preocuparme. Sí, hay que preocuparse. Porque la salvación debes cuidarla. Debemos cuidarla con temor. Quizás es verdad que no la perdemos. Nosotros no enseñamos la salvación. Pero te digo una cosa, una persona que no vive de acuerdo al estándar, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, dice Pablo a los de Éfeso. Cuando no andas de acuerdo a la vocación del llamado de Dios como hijo, como heredero, como parte de la familia de Dios, estás perdiendo muchas cosas. Estás dejando de ver la realidad de una vida con Dios y probablemente podamos ser, cualquiera de nosotros, uno de los que llega al cielo y se aparte del Señor avergonzado. Eso dice 1 Juan. ¿Por qué? Bueno, porque no viví en la tierra como debía haber vivido y llego al cielo y el Señor está saludando y yo me reprendo. Me retraigo. Y esta no es una figura que a veces la gente piensa en el cielo, porque en el cielo están todos contentos, ¿no? Pero ahí dice que hay un grupo de personas que se alejan de alguna manera en una condición de haber sabido que no hicieron todo lo que deberían haber hecho. Así que sí hay una reprensión muy importante para la iglesia. La iglesia tiene que estar despierta y tiene que estar cuidando lo que tiene. Él quiere purificar a la iglesia, esa es la realidad. Y la manera en que purifica a Dios a la iglesia no es otra que la que usan los fundidores de metales. Ustedes saben que el oro, la plata, todo metal se purifica al fuego. ¿Y ahí qué pasa cuando le pone fuego? Sube la escoria. Si has visto algún metal fundido, lo ves. Yo me acuerdo que yo hacía las plomaditas para pescar. Las hacíamos de plomo. Y hacíamos un fuego y poníamos el plomo ahí. Y al rato tomábamos un colador y sacábamos la escoria. Bueno, Dios usa las pruebas en mi vida para sacar la escoria. Lo que me estorba, lo que no me ayuda. Así que las pruebas desde ese punto de vista son buenas. Porque Dios lo hace para ayudarme. ¿Ok? Ahora, la iglesia de Esmirna, esta iglesia que hoy vamos a ver, nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de persecución y sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de todas las demás, de las 7, mejor diría que de las 7 hay 2 que el Señor no recrimina. Esta es una. Y la otra es la iglesia de Filadelfia. Ahora, es llamativo pensar que ambas, tanto la iglesia de Filadelfia como la iglesia de Esmirna, fueron probadas a fuego. Ya habían sido limpiadas por las pruebas, la persecución y dificultad. Y entonces lo que había en ellas quizás era más puro. Y yo me imagino, ¿no? A veces cuando bautizamos yo soy medio enfático. A veces, otra vez dice lo mismo el pastor. Pero yo les digo, el agua del bautismo no te salva.
El agua del bautismo no te quita el pecado. El agua del bautismo no hace una diferencia de un antes y después. Lo que hace un antes y después es recibir la salvación en Cristo, en creer que Él murió por tus pecados, en creer que Él te puede salvar. En ese momento, Dios cambia, te saca del camino a la perdición y te anota en el libro de la vida, tu nombre, el libro de la vida, de los salvos, de los que entrarán al cielo. Y entramos no por ser buenitos, porque ¿quién hay? ¿Quién hay que pudiese decir yo sí? Bueno, ustedes saben que soy argentino y por eso, pero al cielo tampoco me llega por eso. No importa de dónde sea. Mira, los judíos sí creían eso. Y cuando llegó el Mesías, el Salvador, ¿qué hicieron con él? No creyeron. Lo persiguieron y luego lo clavaron en una cruz. Entonces sí tenemos que entender de que la persecución y todo sí puede limpiar a la iglesia. Y eso es algo que tenemos que entender, que Dios lo hace para bien. Dios lo permite para bien. Así que la iglesia no debe desconocer. El Señor no esconde a los suyos el costo que puede llegar a tener el servicio a Dios. Especialmente en un mundo bajo la influencia y el control del diablo. Entonces nosotros fuimos llamados a ser oponentes con el diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Efesios capítulo 6 te lo va a indicar, tenemos una lucha y estamos luchando. Y el jefe de las huestes, ¿quién te crees que es? El diablo. Ahora, yo no soy tan importante para que el diablo venga a pelear conmigo, o sea, olvídate, y yo creo que debes pensar así. Pero quizás algunos demonios sí, especialmente cuando tú te propones hacer algo para Dios y servir al Señor y vivir una vida que agrade, entonces sí te transformas en enemigo, en un target, en un objetivo para destrucción, porque el diablo odia a los que aman a Dios. Así que las pruebas vienen a purificar mi vida y recordarme de que hay un precio que pagar. Miren, hay muchos predicadores que presentan un mensaje triunfalista, ¿no? O como que se te va a solucionar todo, que la prosperidad está de tu lado, todo está bien. Pero esos predicadores no están diciendo la verdad. También puede haber dificultades y pruebas. También puede haber momentos duros de tu vida, inclusive enfermedades. Puede haber gente que haga un mal, ¿no? Que te haga un mal. Y no digo un embrujo o algo de eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que te estafa, alguien que te miente, alguien que te causa dolor. Bueno, todo eso es real en esta vida. Pero ojo, Dios está presente. Y Dios tiene un plan más allá de todas estas cosas. Así que ojo con un predicador que te diga que todo va a ir mejor con Coca-Cola. Así, ¿no? Las de Coca siempre son lindas. Todo va a ir mejor con Coca. Tomate una Coca y se te pasan los problemas. No. Más bien nos aferramos al Señor y eso vinimos a hacer. Entender que en esta iglesia de Esmirna en especial hay un mensaje para mí, así que vamos a descubrirlo. ¿Les parece? Ahora sí el mensaje. Abran la Biblia. ¿Qué creían, que ya terminaba? Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Yo te animo a que lo estudies después porque hay muchas cosas importantes. Escribe al ángel, versículo 8, ¿no? Apocalipsis 2, último libro de la Biblia, segundo capítulo del libro, verso 8. Dice así: Señor, háblanos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el que escribe ahí? O el que, no el que escribe, sino el que está hablando. El que escribe Juan, guiado por Dios. Pero ¿quién es el principio y el fin? El alfa y el omega. El que estuvo muerto y vivió. No hay duda que Jesús, que resucitó de los muertos, Él mismo va a estar presente en este libro. Y vas a ver al principio y al final que esta verdad
del Apocalipsis termina con un reino donde Él va a ser rey y donde ya veremos completamente el plan de Dios para restaurar a la humanidad completa. Pero ahí dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tremendo pasaje. Vamos de a poco. ¿Cómo vencer ese temor? Porque quizás yo le puse este título, pero después estuve pensando que quizás hubiera sido: si Dios está hablando a través de las 7 iglesias, si Dios tiene un mensaje para nuestra iglesia en este último tiempo del mundo, y va a tener que ver con esta iglesia de Esmirna, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Ok? Número 1, este mensaje de Dios en esta iglesia es que entendamos. ¿Qué hay que entender? Que el Señor te conoce. Yo conozco, dice, tus obras. Sabe todo de ti. ¿Y sabes qué? Si Él sabe todo de ti, dalo por hecho, que Él sabe que es mejor para ti. ¿Está claro? A veces vos y yo creemos que es mejor otra cosa. A veces no estamos de acuerdo con lo que viene. Y yo me acuerdo del libro de Job. ¿Se acuerdan lo que le pasó? ¿Qué hizo y qué fue la reacción de Job cuando perdió todo? Perdió su salud, perdió sus hijos, perdió todo. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él bendijo a Dios a pesar de que no era nada placentero lo que le tocó. Ahora miremos a la esposa de él. Cómo tomó la prueba y la aflicción que le tocó vivir. Le dijo a su esposo: maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Maldice a Dios. Es que ella había perdido sus hijos, 10. Imagínate. Es fácil decir: mírala, qué blasfema, qué... Ella tenía razón en lo que estaba sufriendo y quizás... ¿Ustedes creen que cuando algo viene a tu vida que no te gusta, Dios dice: bueno, bancátela, yo mando en esta casa? ¿Es así Dios? ¿Sabes que Dios a veces hasta nos deja un poco que murmuremos un poquito y no? ¿Por qué? No es un Dios que no entiende el corazón humano, no es un Dios que no entiende nuestra debilidad. Dios sabe. Y puede ser que haya muchas diferentes maneras de tomar las dificultades y las pruebas, pero tenemos que entender que Dios no se distrajo, no está mirando a otro lado. No fue que en un momento pasó lo que pasó y Dios estaba en otro lado. No. Dios tiene un plan. Por eso le dice, versículo 10, no temas, yo estoy en control, le dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis aflicción por 10 días. Tremendo, ¿no? Y yo decía, el diablo no tiene poder. Dios a veces puede dejar o permitir, pero no va a pasar nada que Dios no controle. El diablo quiso destruir a la primera iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Con persecución. Esmirna era una ciudad en el Imperio Romano. Y comenzó en el Imperio Romano una adoración al César. Eran politeístas en general, casi todas las iglesias que se fundaron allí en el primer siglo, venían de un trasfondo, o sea, las que tenían que ver con los judíos, no, porque ellos eran monoteístas, pero todos los demás tenían muchos dioses y agregaron ahora al César, había que adorar al César.
En Esmirna era una honra obligatoria. Ahora la gente lo hacía normalmente, era un dios más. Y quemaban incienso. ¿Qué de los judíos? Bueno, los judíos fueron eximidos porque habían puesto plata para reconstruir la ciudad después de una destrucción que hubo. Entonces ellos de alguna manera tenían un favor. El problema que pasó que al principio los cristianos eran vistos como judíos. Y luego los judíos mismos se encargaron de decir, ellos no son judíos. Los cristianos no son judíos, persíganlos. Y ahí comenzó una cruenta persecución y muerte. Hasta el año 56, Policarpo fue el pastor de Esmirna, que fue un discípulo de Juan, tenía 80 años. Y le dijeron, ¿vas a adorar al César o no lo vas a hacer? Y él se negó. Y lo quemaron. Entonces hubo como 10 periodos de tiempo, podríamos pensar, ¿no? Como 10 días. Bueno, quizás no eran 10 días, sino periodos de tiempo. En realidad, este pasaje nos muestra que hay un tiempo a veces de aflicción y de pruebas, pero que no es para siempre, que no será infinito. Y la persecución puede venir a nuestra vida. Justo me acordaba de una historia que me contó hace un sábado atrás. Estaba con un hermano muy querido de acá de la iglesia y me contó de su papá. Dice, papá se convirtió, comencé yo porque me llevaban los misioneros a predicar el evangelio y yo conocí, después mi papá vino a Cristo, mi tío. Pero ¿saben lo que pasó? La comunidad se levantó y nos echaron, nos despojaron de todo lo que teníamos en aquel tiempo, en nuestras casas, perdimos todo. Así que ellos fueron perseguidos hasta la muerte porque querían apedrearlos. Sufrieron en carne, pero también el despojo de lo que tenían. Muy parecido a lo de Esmirna. Pero en ese tiempo dice que había un hacendado que era terrateniente de una buena parte de esa zona. Y él se enteró y lo llamó y le dijo, ven, quiero que trabajes para mí. Así que eso le dio un poco de aliento en medio de todo lo que había perdido. Imagínate perder todo, los echaron. Y luego pasó el tiempo y le dijo, vas a ser el administrador. Y le puso administrador en esa tierra. ¿Y saben qué? Justo en ese lugar, en esa hacienda, había la fuente del agua. ¿Y quién te crees que era el encargado de entregar o dar oportunidad a la gente para el agua? Era nuestro amigo. ¿Y quiénes vinieron a pedir? Los que lo habían echado, lastimado. Y él tenía la oportunidad de tomar venganza. ¿Y qué hizo? Les dio el agua. Yo hubiera hecho otra cosa capaz. No se rían. Hubiera sido normal, natural. Si hubieras vivido lo que él vivió. Perdieron todo lo que tenían en esos días. Sufrieron por el nombre del Señor. Él luego fue un pastor. Y comenzó iglesias en toda esa zona. Más de, no me acuerdo cuántas iglesias, pero muchas iglesias. Yo conocía al tío. José Antonio se llamaba. Y yo trabajé con él predicando y era un enfermero ahí en Cajabamba. Yo lo iba a buscar y me llevaba, pero yo no sabía la historia de opresión que había vivido. Pero era un hombre para mí, un hombre tremendo, que no se cansaba para servir a Dios. Luego pasó el tiempo y el hacendado dijo, voy a vender las tierras, encárgate de dividir y vende. ¿Y saben quiénes vinieron a buscar tierra ahí? Los mismos que le habían echado. Y le dijeron, te vamos a devolver todo lo que era tuyo. ¿Y qué creen que hizo él? No, tengan nomás. Y luego, cuando se vendió todo, el hacendado le pregunta, ¿y vos? ¿Qué parte te reservaste? No, yo no me reservé nada. ¿Cómo no? Tú tienes que tener, elige la mejor parte. Le dijo, esta parte central es la mejor. 10 hectáreas para ti. Y Dios le dio por otra manera, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hacemos para el Señor. Así que sí, el sufrimiento tenemos que verlo como algo que no es eterno.
Dice Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces yo no sé cuál es tu situación, pero acá este pasaje te dice que hay algo mejor que viene. Y es la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarte. ¿Ok? Algo importante que tenemos que hacer mirando este pasaje es aceptar la ayuda de Dios para valorar, hacer un inventario y entender por qué cosas vas a luchar en tu vida. ¿Está claro? Algunas de estas iglesias invirtieron en cosas que no valen. La Biblia te dice, tenés que invertir en cosas que no perecen, cosas que son eternas. ¿Cuántas cosas eternas ves en este edificio? No es púlpito, es una mesita. ¿Qué es eterno en este edificio? Dígame, por favor. Piensa un poco. ¿Qué ves eterno? El pastor. No, me voy a morir pronto. Yo tengo ya 67 y va contando. Está más cerca que antes, ¿no? Esa es la idea que tienen que hacer. ¿Cuánto me queda? Y yo qué sé. Me queda menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apurarme en hacer lo que no hice bien. En recuperar el tiempo perdido en aquellas cosas que se me fueron. Debo pedirle a Dios que me ayude. Dios le dice a la iglesia de la Odisea, unge tus ojos con colirio, ponete gotita para ver si no ves. Si estás tan ocupado en las cosas que te ocupan y esas cosas son perecederas, déjalas y ocúpate. La Biblia es eterna, mi cielo y tierra pasará, mas mi palabra no. Y otra cosa son las almas de las personas. Ocúpate en las almas de las personas. Ahora, las almas de las personas son medias... ¿no? Las personas somos complicadas. Y es lindo a predicar y todo, pero cuando me acerco, o ustedes se acercan a mí y dicen, este pastor parecía otra cosa. Es medio ético, comenzás a ver los defectos. Eso es lo que les pasa a los matrimonios. Se casaron creyendo que se casaban con la perfección. Claro, quedaste medio choqueado con ella, era muy bonita. Y llegaste a la casa, se sacó la peluca, la dentadura. Lo que sea. Pero cuando nos acercamos vemos la realidad. Y para poder amar a las personas, ¿qué necesitas? Al Señor. Ahora el Señor dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. ¿Ves que hay una manera de ver diferente? ¿Qué es la verdadera riqueza? ¿Por qué cosas voy a ocupar mi vida? ¿En qué voy a estar ocupado cuando el Señor me lleve? Ponele que te morís hoy. Decime algo para que yo diga en tu funeral, porque si no tengo que inventar y no me gusta mentir. ¿Está claro? Si te mueres, ¿qué voy a decir de ti? Ayer estaba con unas hermanas que son unas guerreras. Comenzaron un ministerio por allá, ahora vamos a hacer cosas ahí, una iglesia vamos a hacer. Y ella dijo, bueno, ya ahora me voy para otro lado. ¿Cómo no? Pero todavía no terminamos. Ella ya está pensando a dónde va a seguir. ¿Dónde va a seguir invirtiendo su vida, su esfuerzo, su trabajo? De eso se trata. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, que te ayude. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Ok? Así que hay que trabajar. O trabaja. ¿Cómo será? Trabaja. Vos tenés que trabajar. Yo trabajo, vos trabajas. Ellos trabajan. Sí, está bien. Yo digo de vos. Los argentinos, vos con el vos, ¿no? Igual que los paisas, los colombianos. Así que hay que trabajar por lo eterno, por las cosas que valen. Yo conozco tus obras. Y dice en el versículo allí, en el versículo 10, lo voy a leer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Está claro? La corona de la vida. Hay recompensas. El tribunal de Cristo es un momento real, en un tiempo real, donde la iglesia será llevada. No para juzgarle en condenación, ¿está claro? Pero sí juzgarle y evaluarle para
retribución. Entonces allí estaremos cada uno y dirá, ¿qué hiciste? Yo te mandé, vos podías haber predicado y no predicaste. Vos pasaste de largo en este momento. Cuidado. Trabaja para la comida que a vida eterna permanece. Las cosas que son eternas. El tribunal de Cristo traerá a la luz lo que hicimos. En la Biblia esto se llaman coronas. ¿Qué es una corona? Un estéfanos. Esa es la palabra para corona. Era algo que traía honra. Los deportistas recibían coronas, los que estaban en eminencia, un rey o un príncipe tenían coronas. Y eso era una manera de reconocer. El Señor tiene coronas, pero no las tiene como nosotros evaluamos en el mundo. Dios tiene coronas, por ejemplo, voy a leer rápido porque ya se terminó, a los que han peleado y han luchado y han corrido la carrera y han alcanzado la meta. 1 Corintios 9:25. La corona de gozo es el ganar almas. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo, corona en la que me glorié? ¿No sois vosotros? Dice Pablo a los de Tesalónica. Son las personas que ganamos para Cristo la corona de gozo, la corona de justicia. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué quiere decir que amas la venida? Que estás pendiente, que estás atento. ¿Será hoy que viene el Señor? Me hace pensar la historia de Simeón, el que esperaba la redención de Israel y estaba aquel día en el templo cuando llega María con José y el niño Jesús. Él esperaba. Dios le había dicho que no iba a morir hasta ver a la redención, al Mesías, y Dios se lo concedió. La corona de gozo está conectada con eso. ¿Cuánto anhelo yo que venga el Señor? Oh Señor, ven pronto, dice el último pasaje allí en Apocalipsis. Corona de gloria, apacentar la grey de Dios, es para los pastores. Está reservada para ellos y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo me la sé de memoria, estoy esperando una coronita ahí. ¿Tengo otras peticiones para el Señor? ¿Comer asado allá en el cielo? No somos etéreos en el cielo, ojo, ¿eh? No es que vos crees que comés y se te ve lo que tragas, no. No. Tendremos cuerpos glorificados, es algo que tenemos que entender, esperanza de algo mejor y el Señor lo tiene. Y cuando Él venga le dará a los pastores, que en realidad lo son, le dará esta corona. En Santiago 1:12, el que soporta la tentación, corona de vida. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿ves? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11, te diste vuelta, estás distraído y alguien viene y toma tu corona. Guarda tu corona. ¿Para qué serán las coronas? Para adoración celestial. Será un momento hermoso donde colocaremos nuestros galardones, lo que hemos ganado acá en la tierra para el Señor, a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Y para terminar, escucha bien. Dice allí, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Atención, un momento más, no se vaya, no se desconecte. Pueden nacer 2 veces y morir una. O pueden nacer una vez y morir 2 veces. ¿De qué estoy hablando? Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? Entraré de vuelta al vientre de mi madre y volveré a nacer. Y el Señor le explicó que nosotros nacemos una vez y llegamos a este mundo. Pero nacemos nuevamente cuando entendemos que estamos perdidos y que Cristo nos salvó y entramos al reino celestial del Señor, segundo nacimiento. ¿Qué pasa cuando naces una sola vez? No resolviste el problema de tu muerte espiritual. Nacemos muertos espiritualmente. Y ya dije que el agua del bautismo no te libra de eso. No te libra del pecado.
Lo único que libra del pecado es Cristo. Es la sangre de Cristo que limpia el pecado. Y cuando vos entendés y recibís la salvación en Cristo, nacés nuevamente y evitás ir a la segunda muerte. ¿La segunda muerte cuál es? Que tenemos a Cristo, de saber de que no sufriremos la segunda muerte. Así que como yo estoy predicando y no sé quién está acá y no sé si hay alguien que todavía no ha nacido nuevamente, entendiendo el Evangelio, que Cristo pagó tu pecado, que Él murió en la cruz y resucitó. Y si en esta mañana quieres recibir esa salvación y tener así la vida eterna, puedes orar en esta misma sala, en este mismo momento. Vamos a ponernos de pie. Y si hay alguien así en esta mañana que no tiene a Cristo como Salvador, tú lo sabes, yo no lo sé. Yo tiro la red, soy pescador de almas, ¿está claro? El Evangelio es la red donde Dios salva y nos trae a una nueva vida con Él. Si tú quieres eso en esta mañana, ¿crees que eres pecador o pecadora? ¿Crees que ese pecado te condena eternamente? Porque algunos dicen, yo no soy tan malo. Bueno, el concepto es que nada inmundo, nada sucio, nada que no esté bien entrará al cielo. Entonces quizás no eres tan, pero sí eres lo suficiente para no merecer el cielo. Pero justamente Dios nos dio la oportunidad de no merecerlo y Él morir por nosotros. Él murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, no cuando decidimos portarnos bien o cambiar. No, eso no existe. Es la gracia de Dios, la muerte y resurrección. Si hay alguien, vamos a cerrar los ojos, te invito a que tengas una oración con Dios. Le voy a pedir a los hermanos de la iglesia que estén clamando por los que no tienen salvación hoy. Señor, obra en este tiempo. Y si tú estás acá y quieres recibir la salvación en Cristo, tienes que decir sí. Para llegar a este mundo y nacer en este mundo no hiciste nada, pero ahora tenés que decidir si querés entrar en el reino eterno del Señor. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres recibir a Cristo? Levanta tu mano diciendo, yo quiero hacer esta decisión. Amén. Algunos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Gracias, Padre, por tu evangelio. Bendice a las personas que hoy que han venido a ti y guíales en tu camino. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.